Apreciados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, es para mí un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Nuestro buen Padre, te adoramos y te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, de poder una vez más, Señor, compartir las riquezas, Señor, de tu gloria a través, Señor, de esta palabra tuya. Guíanos, Señor, y ayúdanos a comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, durante estas últimas semanas hemos estado tratando esta parte en Efesios donde nos habla sobre la armadura de Dios. Y nos ha fascinado realmente este tema, el ver cómo Pablo nos desafía a vestirnos, dice, con toda la armadura de Dios. Pero es interesante también que ha detallado Pablo la armadura de Dios, hablando del cinto de la verdad, del casco que debemos usar y ponernos para protegernos, de la coraza de justicia, del escudo de la fe y de la espada del Espíritu, ¿no? Entonces uno se pone a imaginar cómo es que quedamos vestidos, ¿no? Y tenemos que ir a la figura de este soldado romano vestido y dispuesto para ir a la guerra. Pero como creyentes, pues la palabra de Dios nos desafía a vestirnos de esa armadura. Pero ¿para qué será? ¿Para quedarnos allí como modelos? ¿Para quedarnos expuestos ante los demás para que nos admiren? ¿Cuál es el propósito de tener esta armadura? Esta mañana vamos a meditar en el versículo 18 al 20 del libro de Efesios que estamos estudiando, en el capítulo 6. Pues ha terminado ya de describir la armadura, pero inmediatamente Pablo continúa desafiándonos a usar esta armadura. No es solamente ponérnosla para, como decía, modelar una armadura, ¿no? Si no tiene sentido. Vamos a parecer soldados vestidos nada más, pero ¿cuál es el propósito? Y recordemos que en Efesios capítulo 6, un poco atrás, miremos ahí los versículos 11 y 12, Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en la vida del creyente, la situación es de constante batalla. Y justamente esta mañana vamos a mirar ese campo de batalla en donde nos deslizamos cada día, todos los creyentes. Aquí Pablo va a decirnos en el versículo 18 del capítulo 6 que nos toca esta mañana. Y miren lo que dice, ¿no? En el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo he titulado este tema En el campo de batalla. En el campo de batalla. ¿Por qué? Porque los creyentes cada día estamos en este campo de batalla. Todos los días de nuestra vida, a cada instante de nuestras vidas, dice que esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales o espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso no se da esporádicamente, es constante en nuestras vidas. Esta lucha, esta batalla que libramos los creyentes, una vez que hemos venido a los pies de Cristo y hemos recibido el Evangelio por la fe, dice Pablo que cada uno de los creyentes deberíamos estar vestidos y dispuestos para la batalla. Y no es una guerra, una batalla con espadas,
literales, sino ya hemos visto que la armadura de Dios tiene un significado para cada una de las prendas que se ha puesto, en este caso, el soldado o el creyente o el cristiano, ¿no? Pero está vestido así permanentemente porque la batalla es constante. El soldado se pone esa armadura cuando va a ir a enfrentar al enemigo, cuando va a ir a la batalla. Dice Pablo que debemos estar vestidos todo el tiempo con esta armadura. Entonces, el tema de la armadura de Dios nunca va a terminar. Realmente, cada día de nuestras vidas debemos recordar que esa vestimenta es permanente en cada uno de los creyentes. Pero esa armadura, como vuelvo a repetir, es para estar dispuestos en el campo de batalla. Y es ahí donde Pablo nos va a llevar en este momento. En el campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla del creyente, del cristiano? Miren, el versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo me preguntaba, ¿por qué la gente, por qué los ejércitos, por qué los países, por qué los pueblos van a las guerras, van a las luchas, van a las batallas? Por lo regular porque defienden su territorio, ¿verdad? Cuando algún país quiere invadir, pues ellos arman sus ejércitos y están dispuestos a ir a la batalla para defender su territorio. Algunos defienden ideales, ¿no? Grupos que se levantan para luchar contra otros ejércitos para defender sus ideales. Otros para no perder su libertad. Otros para no perder sus derechos. Otros para defender a sus seres queridos. Todas estas son los motivos que nos llevan a las batallas. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es el motivo de que el creyente esté en constante batalla? Es por lo mismo que sucedió en el huerto del Edén, porque perdió algo valioso para el ser humano. ¿Qué es lo que perdió cuando vino el pecado? Pues perdió su libertad, perdió su comunión con Dios. Dice que por el pecado entró la muerte, y muerte es separación de Dios. Y el creyente lucha por aquello que Cristo recuperó en la cruz. ¿Qué es lo que recuperó Jesús en la cruz? Pues Él pagó por nuestros pecados y recuperó la libertad y la comunión para vivir con Dios ahora. Entonces, Jesús, al entregar su vida por nosotros, paga el precio por nuestro rescate y pues nos ha dado verdadera paz, verdadera libertad, verdadera vida abundante, vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros ahora disfrutamos de la comunión con Dios y el creyente, su campo de batalla, lucha para no perder esta comunión con Dios. Y cuando Pablo nos dice aquí sobre la oración, inmediatamente después de estar vestidos con la armadura de Dios, nos habla de nuestro campo de batalla. El propósito del creyente es ahora vivir en comunión con Dios. Realmente es el todo del creyente, es el todo del cristiano, el mantener su comunión con Dios. A partir de mantener nuestra comunión con Dios, de tener esa paz permanente con Dios, es que podemos hacer todo el resto de cosas. Podemos servirle, podemos adorarle, podemos ayudar a los demás, podemos, predicar la palabra, podemos hacer todas las buenas obras que Dios ha dispuesto para cada uno de los creyentes. Entonces, ese es nuestro campo de batalla. Y Pablo aquí lo primero que nos dice es orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo y con toda oración. Es como si hubiese variedades de oración. Y de alguna manera es así, ¿no? Y entendemos por oración aquella comunicación que nosotros tenemos para con Dios.
es nuestra meditación constante hacia Dios, es nuestra adoración a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Todo eso es comunión, comunicación, oración para con Dios. Y comienza desde el momento en que despertamos por la mañana. Al levantarnos, lo primero que hace el creyente es darle gracias a Dios y tomar un tiempo para adorarle a Él. Y también podemos tener nuestra devocional de la palabra de Dios, pero vemos en la vida del Señor Jesús y en la vida de los otros creyentes a lo largo de la palabra de Dios, que el levantarse y buscar la comunión en oración con Dios es primordial para la vida del creyente. Pero ahí no queda la cosa. Inmediatamente comenzamos con nuestras actividades diarias y no quiere decir que hice mi oración matutina y ya, ¿no? Nos vemos tal vez a la hora de las comidas para la siguiente oración. No, acá cuando dice con toda oración, tiene que ver con mi comunión constante, con mi vida íntima con Dios. Así que ese campo de batalla está en nuestro ser interior. Alguien dijo, el secreto de la vida cristiana está en lo secreto. Es decir, en mi vida en comunión con Dios, en mi vida de oración, todo tipo de oración con Dios. Yo no sé cómo es tu oración. Yo estaba tratando de analizarme a mí mismo, ¿no? En cuanto a mi oración y cómo es mi comunión con Dios. Y bueno, tengo varios momentos, pero yo tengo una ventaja sobre muchos creyentes. Yo tengo una máquina que me hace orar. Y yo, bueno, como ustedes saben, tengo una pequeña carnicería y tengo una poderosa máquina ahí. Literalmente es una máquina, es una hoja de sierra circular, es una cinta que corre a gran velocidad porque está impulsado por un motor de 2 caballos de fuerza. Es capaz de cortar los huesos de una res. Y bueno, ni hablar cuando se trata de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, esa máquina puede volar un dedo, puede volar una mano, puede volar un brazo, puede volar hasta un cuerpo, ¿no? O sea, es una máquina realmente temerosa, ¿no? Temible, mejor dicho. Y realmente cuando yo prendo esa máquina y voy a pasar algún hueso por ahí para cortar, literalmente, esa máquina me hace orar. Me hace orar, hermanos, y agradecerle a Dios porque cuando estamos al filo de la navaja, y literalmente cuando estamos expuestos al peligro, es cuando nosotros dependemos del Señor. Y yo digo, ¿no? Esa máquina me está ayudando en mi vida de oración. Y miren, la prendo por lo menos unas 50 veces por lapsos de 20, 30 segundos. Estoy trabajando en esa máquina, pero hermanos, es una máquina que me hace orar. Si yo cometo un solo error, ya me van a ver con un dedo menos, Dios no quiera, ¿no? Pero cada vez que apago esa máquina, yo agradezco a Dios por haberme protegido, por haberme cuidado. Y estoy aprendiendo a utilizar esos momentos de oración. Son fracciones de segundo en que literalmente estoy orando. Y estoy aprovechando no solamente para orar por mí mismo, sino como vamos a ver más adelante, por los demás. Entonces, ustedes no tienen una máquina como la que yo tengo, pero debe haber en nuestras vidas siempre una motivación para orar. Agradecerle por tantas cosas que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas, ¿no? Y miren lo que dice el Salmo 103. Me fascina siempre abrir este salmo porque realmente la palabra de Dios nos lleva hasta su misma presencia y nos hace orar realmente. Y esa es nuestra principal motivación. Y el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es precioso este salmo, ustedes pueden leerlo completo, pero es mi vida íntima con Dios, mi relación personal con Dios, que me lleva a momentos permanentes durante el día, a constante oración, ¿no? Y más si es que estoy aprendiendo su palabra, recordando aquellos salmos como estos, que nos llevan a pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A partir de la salvación en Cristo, nos ha colmado de bendiciones. Me encontré con unos hermanos hace unos días, donde me escapé un ratito a Metro. Me gustó mucho reencontrarme con ellos después de mucho tiempo. Me refiero al hermano Erasmo y su esposa Sonia, y intercambiando unas cuantas palabras, porque ahora todo está restringido con mascarillas y tanta cosa. Pero reflexionábamos y la hermana Sonia me decía, realmente en medio de esta pandemia, Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha protegido. Sé que hay otras personas que inclusive han perdido seres queridos, que han pasado por diversas pruebas, momentos difíciles, pero de todo ello, Dios realmente nos ha sacado y nos ha llevado a tener una mayor relación con Él, una mejor relación con Él. Y es de agradecer y de adorar a Dios. Eso es, de alguna manera, la vida diaria, a instante, segundo tras segundo, que nos lleva a adorar a nuestro Dios y agradecerle en oración, en todo el día, permanente, con toda oración, dice aquí el apóstol, ¿no? En toda oración. Ánimo, hermanos, que tenemos que adorar a nuestro Dios en nuestra vida íntima, diaria, constante, con toda oración. Desde el inicio del día, nuestra comunión debe ser permanente y nuestra oración debe ser constante. Ese es nuestro primer campo de batalla, nuestro interior, nuestra vida secreta, nuestras luchas, nuestra dependencia de Dios. Y nos dice, con toda súplica, dice en el Espíritu, con toda súplica en el Espíritu. Y el suplicar, el clamar al Señor de esa manera suplicante, nos hace reconocer nuestra propia limitación, nuestras propias debilidades, nuestra fragilidad, y que tenemos un Dios todopoderoso a quien podemos acudir en la mayor de nuestras aflicciones y con toda súplica depender de nuestro precioso Padre Celestial. Mi campo de batalla, el primer campo de batalla que yo hallo aquí, es mi ser interior. Mi comunión, mi oración diaria, constante, permanente, con todo tipo de oración, dependiendo de nuestro Dios, quien es todopoderoso, para responder a cada una de nuestras oraciones. Pero también pensando en el campo de batalla, hay un segundo campo de batalla, que lo menciona el apóstol aquí. Cuando miramos en nuestro texto, en Efesios que estamos leyendo, capítulo 6, en el versículo 18, en la parte B, nos dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hay un campo de batalla en mi vida, también hay un campo de batalla con mis hermanos en la fe. Realmente cada uno tiene su campo de batalla, pero diríamos que un ejército no se compone de un solo soldado, sino es un grupo de soldados, y en nuestro caso somos un grupo de creyentes que estamos en batalla, que estamos en constante lucha contra estas huestes espirituales que nos dice aquí el apóstol. Y acá nos dice, como todo ejército, tiene que estar cohesionado, tiene que estar unido y tienen que apoyarse los unos a los otros. Tienen que estar listos a socorrer al caído, tienen que estar listos en la estrategia para ayudarse los unos a los otros. Y ese es el otro campo de batalla donde el creyente tiene que librar esa lucha. Pablo nos dice aquí
que nosotros debemos estar velando y suplicando por los otros hermanos, por los otros creyentes, por los santos, dice aquí. Y eso sí me lleva a pensar un poquito en mi experiencia que tuve dentro del ejército peruano. Una de las cosas en donde se hacía bastante hincapié era en la guardia. La guardia son 3 horas durante la noche de ir a ciertos sectores para protegerlos, para cuidar instalaciones, pero sobre todo para cuidar las vidas de los oficiales o de los suboficiales, y tú tenías que estar alerta allí. De ti dependía la seguridad de varios cientos de personas. Tal vez ahora no vemos muchos enfrentamientos a nivel de nuestro ejército, salvo en las zonas del BRAE, en las zonas donde todavía hay algunos focos terroristas. Pero en el tiempo que yo hice el servicio militar, había terrorismo. Estaba el MRTA y estaba Sendero Luminoso. Y aunque yo hice el servicio militar en Tumbes, donde hay mucho ejército, casi el terrorismo no entraba a Tumbes, ¿no? A las zonas fronterizas, más se iba por la sierra, la selva, y poco a poco comenzaron a incursionar en la costa. Pero hubo un día especial donde ocurrió un incidente en Tumbes. La planta eléctrica de Tumbes estaba a unas cuantas cuadras del cuartel donde yo servía, y ahí lo custodiaban en ese tiempo los policías republicanos, así se le llamaba, ahora es la Policía Nacional, y todos tomábamos nuestras medidas de seguridad, pero como allá en Tumbes no había casi terrorismo, parece que este policía se relajó un poco, ¿no? Y en una noche que estaba haciendo guardia, una mujer se aproximó, ¿no?, a este policía. Y bueno, tentadora, se acercó, insinuante, y el policía cometió el grave error de dejar que se acerque demasiado, ¿no? Él debió parar cualquier persona que se acerca a una instalación protegida, y menos en la noche, y hacer que se retire. Pero él se confió, dejó que la mujer se acerque, y cuando ella estuvo a unos 2 metros, la mujer sacó un arma y le disparó al policía. Y él, tirado en el piso, herido todavía, apareció atrás de la mujer un muchacho, un jovencito, y la mujer le entregó el arma a este jovencito y le dijo: dale el tiro de gracia. Y así lo hizo, ¿no? Y así mataron a este guardia republicano en los días en que yo estuve haciendo servicio militar. Así que él no hizo su trabajo, él se equivocó, y producto de ello lamentablemente sufrió las consecuencias de perder su vida. Así que nosotros esa noche nos dieron instrucción de que debíamos tener cuidado. Encima era el aniversario del movimiento revolucionario Tupac Amaru, era el día del MRTA. Así que a nosotros nos dieron instrucciones, al día siguiente que ocurrió este incidente en Tumbes, de estar alerta. ¿Y ustedes creen que esa noche dormimos? Esa noche cabeceamos, estuvimos más alerta que nunca. Y lamentablemente, justo en mi zona, donde yo custodiaba, entró un vehículo en zona militar, cuidábamos un pozo de agua y tuvimos que hacer disparos porque ellos entraron en una zona indebida, ¿no? Entonces son experiencias que uno ha vivido y sabe que tiene que estar alerta, porque de uno depende la seguridad de nosotros. Y así el apóstol nos llama y nos dice: tienen que estar velando, tienen que estar orando por sus hermanos. Así como yo tengo luchas en mi campo de batalla personal, yo sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, tienen luchas, tienen dificultades, hay grandes situaciones que enfrentar. Este tema de la pandemia, a algunos los ha llevado a situaciones extremas, pero nosotros como creyentes, como soldados de Cristo, debemos perseverar en nuestra oración por los santos. Debemos estar utilizando nuestro tiempo de oración
para pedir por nuestros hermanos. De verdad que en esta pandemia nos ha hecho a nosotros como familia postrarnos delante del Señor y pedir por algunos de nuestros hermanos que pasaron por esta enfermedad del COVID. Y le hemos suplicado al Señor como nunca antes, como nunca antes. Hemos hecho siempre a veces nuestras oraciones cotidianas y a veces orar por rutina. Pero cuando enfrentamos situaciones así, vemos a un hermano cercano, o no tan cercano, pero simplemente saber que su vida está a punto de diluirse y tal vez no dejar una familia y dejar niños pequeños, entonces nos ha hecho doblar rodillas y clamar y suplicar por estos hermanos. Y yo sé que ustedes lo hacen también por nosotros. Entonces ese es el otro campo de batalla. Igual dice, con toda perseverancia y súplica, perseverancia constante oración por nuestros hermanos. Y súplica una vez más reconociendo que nada podemos hacer nosotros por nuestras fuerzas, sino dependiendo solamente de nuestro Dios Todopoderoso. Así que hermanos, también animémonos aquí a orar los unos por los otros. Y también el otro campo de batalla, ya mencioné dos. Uno es mi campo de batalla, mi ser interior. El segundo digo que es el de todos los santos, el de los hermanos. Y Pablo menciona un tercer campo de batalla y él dice, y por mí. Oren por mí, dice Pablo. Y yo quiero pensar que cuando Pablo dice oren por mí, también está incluyendo a todos aquellos que por la gracia de Dios también tenemos el privilegio de compartir la palabra. Miren, Pablo dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa es la oración que pide Pablo por él, y yo pienso para todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de compartir esta palabra. Oren por nosotros, hermanos. Oren por sus líderes. Oren por sus ancianos. Oren por todos aquellos que predican la palabra de Dios. Los que llevan el Evangelio, los que predican la palabra, tienen no solamente el privilegio, pero tienen el desafío de estar en la primera línea de batalla. Es como ahora los médicos, ¿verdad? Son los llamados a estar en la primera fila de batalla. Y es donde el enemigo ataca tremendamente. No crean que nuestros hermanos que predican, nuestros hermanos que lideran, nuestros hermanos que son ancianos, lo pueden todo. No tienen luchas, no tienen tentaciones. No, hermanos, al contrario, el enemigo arrecia más fuerte cuando uno está al frente. Luchas tenemos. Y si nuestros hermanos en la fe no nos respaldan con oración, a veces salimos y no hablamos lo que debemos, hablamos torpemente, nos equivocamos y aún peor, nuestras luchas internas nos limitan a hablar con fluidez el mensaje precioso del Evangelio. Así que nosotros dependemos no de nuestra propia preparación ni de nuestras habilidades. Nosotros dependemos de la gracia de Dios que se mueve por la oración de ustedes, por la oración de los santos. Y Pablo dice acá, y oren por mí. Miren, Pablo, el apóstol que ha escrito todo esto, que Dios ha inspirado para escribir mucho del Nuevo Testamento, él está pidiendo oración. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser soportados por ustedes en oración? Así que ese es el otro campo de batalla. Cuando alguno de los hermanos que lideran, cuando alguno de nuestros hermanos ancianos, y Dios no lo quiera, pero nos equivocamos y caemos, realmente un líder arrastra muchas personas, muchos hermanos de la congregación. A través de la caída de un líder, muchos se van a desanimar, muchos van a salir de la congregación. Así que es tan importante que nosotros estemos soportados en oración, sostenidos en oración, por ustedes, por los hermanos, por cada uno de nosotros. Debemos orar los unos por los otros y aún más por aquellos que están utilizando la espada del Espíritu de decir la palabra de Dios, y que el Señor nos dé claridad para transmitir el Evangelio de salvación. Y Pablo termina y concluye y dice, por lo cual soy embajador en cadenas.
que con denuedo hable de Él, que hable de Jesucristo con valentía. Denuedo es valentía, denuedo es libertad para decir, para compartir el Evangelio. Denuedo es hablar con claridad la palabra de Dios y con total seguridad de quién es el que nos sostiene, nuestro Dios. Y dice Pablo que Él es un embajador en cadenas, y con esto concluyo, mis hermanos, cada uno tiene su circunstancia. Él decía, soy un embajador en cadenas. Todos somos embajadores de Cristo, dice la palabra, pero algunos tenemos una circunstancia distinta. Pablo estaba en la cárcel y él decía, soy embajador en cadenas. Y nosotros podemos tener un tipo de cadenas también, en el buen sentido de la palabra, pero ante la realidad que nos apremia. Mire, podemos tal vez también estar en la cárcel y bueno, estamos desafiados a predicar allí, pero también podemos estar en países donde no hay libertad de predicar, o también una nación pagana donde el cristianismo es mal visto y es marginado, y parte de eso lo vivimos en nuestra nación. O una ciudad corrupta, ¿no? Como la de Sodoma, o como la de muchas otras donde se practica el pecado a diestra y siniestra, o un barrio peligroso, ¿no? Y nos ha tocado vivir esa experiencia. Es un barrio peligroso, pero en medio de ese lugar Dios el apóstol nos insta aquí a compartir el Evangelio y a hablar de Jesucristo. No sé, una familia difícil, una familia incrédula, un círculo social liberal, un centro de trabajo donde las cosas se hacen como en el mundo, todo este círculo político también, aquellos que están inmersos directa o indirectamente en política, ve la corrupción que hay, y en medio de ello también somos embajadores como Pablo, no literalmente con esas cadenas, pero a veces somos restringidos en nuestra libertad de compartir. Pero desafiémonos, hermanos, a compartir conforme a las Escrituras. Abre tu boca, habla con valentía, comparte de Jesús, y nuestra oración es que hablemos lo que debemos de decir claramente. Que el Señor nos ayude, que nos quedemos desafiados a través de escuchar este mensaje donde nuestro campo de batalla está en primer lugar en nuestro interior, después con nuestros hermanos en la fe, y en tercer lugar por aquellos que llevan y predican la palabra. El Señor nos bendiga, hermano, que estemos en permanente oración y que nunca nos quitemos esa armadura, sino al contrario, siempre estemos listos a llevar la luz del Evangelio a quien lo necesite. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto.